los dos momentos más importantes de lo que Lacan comentaría del texto de Platón. El seminario de hoy va a ser un seminario que tendrá que ver, como lo habíamos hecho las veces pasadas. El primero fue fundamentalmente un panorama y traté principalmente el campo de lo social. El segundo fue un seminario sobre epistemología. El tercero versó principalmente sobre el campo de la clínica, el seminario anterior. Y hoy me gustaría poner el acento en un seminario que podríamos llamar filosófico. En ese sentido va a implicar un diálogo, esta es la propuesta de hoy, con uno de los filósofos más importantes de la modernidad, como es Michel Foucault. Entonces, la propuesta, la estructura de este encuentro será la siguiente. Primero, puntuaremos muy brevemente el texto de Platón, ya que parto del hecho de que todos y todas lo leyeron. Solamente haré énfasis en algunas cuestiones. Después veremos cómo Foucault hace una lectura de este texto de Platón en su última obra, estrictamente en el tomo 2 de la historia de la sexualidad. Y después pasaremos a señalar lo que Lacan diría, comentaría respecto a este texto. Entonces, comienzo puntuando algunas cuestiones de este diálogo tan importante y voy a dividir lo que tiene que ver con el comentario del texto de Platón, lo voy a dividir en 4 escansiones, estrictamente del texto de Platón. La primera escansión, el primer tiempo, ustedes lo han visto, es cuando Sócrates hace con Agatón un diálogo. Si ustedes se dan cuenta, este texto de Platón, que está incluido en los diálogos, no tiene la estructura clásica de un diálogo. Es fundamentalmente una serie de discursos alrededor del amor. Pero en el momento en que Sócrates toma la palabra, lo primero que hace es justamente un diálogo con Agatón. Y este diálogo que Sócrates realiza con Agatón es estrictamente de una metodología que tiene que ver con la mayéutica. Esto es lo que Lacan llamará la episteme. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace Sócrates es interrogar a Agatón sobre lo que él, Agatón, acababa de decir sobre el amor. Pero el punto fundamental que tiene que ver con esta primera parte es justamente que Sócrates, junto con Agatón, colocan el dedo en la llaga respecto a lo que tiene que ver con el campo del amor. ¿Y qué es qué? Que el campo del amor es el espacio de la falta. Estrictamente el espacio de la falta, hoy tomaré la versión de Porrúa, chequé en línea la de Gredos, nada más para algunas cuestiones de traducción, pero nos sirve para lo que queremos. Conserva bien en la memoria lo que dices y acuérdate de qué cosa Eros es amor. Pero antes de pasar adelante, dime si Eros desea la cosa que él ama. Mira, le dice Sócrates a Agatón, mira si no es más bien necesario que el que desea le falte la cosa que desea, o bien que
no la desee si no le falta. En cuanto a mí, Agatón, es admirable hasta qué punto es a mis ojos necesaria esta consecuencia. ¿Tú qué dices? Yo digo lo mismo, dice Agatón. Si lo reflexionas, Agatón, verás que lo que estas gentes poseen, lo poseen necesariamente, quieran o no quieran. ¿Y cómo entonces podrían desearlo? Y si alguno me dijese, rico y sano deseo la riqueza y la salud, y por consiguiente deseo lo que poseo, nosotros podríamos responder, posees la riqueza, la salud y la fuerza, y si tú deseas poseer otra cosa, es porque te faltan. Y con esto acabo de citar a Platón. ¿No es esto amar lo que no se está seguro de poseer, aquello que no se posee aún, y desear conservar para el porvenir aquello que se posee al presente? Sin duda, dice Agatón. Por lo tanto, lo mismo en este caso que en cualquier otro, el que desea lo que no está seguro de poseer, lo que no existe al presente, lo que no posee, lo que no tiene, lo que le falta, esto es, desear y amar. Resumamos, dice, lo que acabamos de decir. Primeramente, el amor es el amor de alguna cosa que falta. Entonces está claro, todo lo que hemos venido trabajando sobre la dimensión del amor y la falta está claramente escrito en el texto de Platón. Y después viene este momento interesantísimo del texto donde Sócrates, después de hacer ver a Agatón y a todos los que estaban ahí que solo se desea lo que no se tiene, que solo se ama lo que no se tiene y lo que no se es, convoca a una mujer, a Diotima, para que hable lo que de algún modo Sócrates no sabía. Dicho de otro modo, Sócrates convoca a una hechicera, a una maga, porque es ella quien le dijo a él que, según él, sobre el amor es de lo único que sabe, lo que el amor es. Y entonces dentro de todo el texto se da un movimiento muy importante, porque es la primera vez que una mujer, en una reunión de caballeros, de hombres, de bebedores, tomará la palabra. Evidentemente es Sócrates quien les cuenta lo que ella le contó, pero de algún modo es esta vez una mujer la que va a hablar. Y el punto importante de lo que avanza Diotima de Matinea es plantearle a Sócrates, como a todos los demás, si Eros es un dios. Si Eros es un dios o Eros es un mortal. Diotima muestra que Eros no es un dios ni es un mortal. Y esto lo hace justamente a partir de discutir sobre la ignorancia y el conocimiento. Y que habría algo intermedio. Y que esto intermedio sería la sabiduría. Así como entre la ignorancia y el conocimiento habría algo intermedio, que es la sabiduría, Diotima muestra que Eros no es un dios ni es un humano, no es un mortal, sino que Eros es un daimon, es decir, un demonio. Y esto es sorprendente. Y entonces Sócrates le pregunta a Diotima, pero ¿cómo? ¿Cuál es la función de este daimon, de este demonio? Ser un intermediario. Ser un intermediario entre los hombres y los dioses, entre los dioses y los hombres. Esa es la función de Eros. Lo digo para que lo recuerden. ¿Cuál es la función propia de un demonio?, pregunta Sócrates a Diotima. La de ser intérprete y medianero entre los dioses y los hombres, llevar al cielo las súplicas y los sacrificios de estos últimos
y comunicar a los hombres las órdenes de los dioses y la remuneración de los sacrificios que les han ofrecido. Los demonios llenan el intervalo que separa el cielo de la tierra, son el lazo que une al gran todo. De ellos procede toda la esencia divinatoria y el arte de los sacerdotes con relación a los sacrificios, a los misterios, a los encantamientos, a las profecías y a la magia. Y entonces, este daimon, ustedes saben que ha sido traducido de diversas maneras como genio, como esprit, como demon. Daimon es la palabra griega que muestra justamente la función que tendría el amor. Y aquí es importante porque Eros aparece con mayúscula como un demonio y en minúscula como un movimiento. Después de que Diotima señala esta dimensión del amor como un demonio, Diotima entra a narrar una nueva historia del nacimiento de Eros. Esta nueva historia no es la que usa Pausanias, ni tampoco la que usan otros, digamos, comensales. Esta es una historia que tiene la función de un mito. Es decir, después de plantear que Eros no es un dios y que Eros es un demonio cuya función es hacer de lazo entre los hombres y los dioses, Diotima le cuenta a Sócrates, ustedes lo saben, la famosa historia del nacimiento del amor. La historia del nacimiento del amor es un mito, tiene que ver con una mitología. En ningún otro lugar se encuentra este mito, salvo en Platón, del nacimiento del amor. Ustedes lo conocen, se trata de que en la fiesta, porque se celebraba el nacimiento de Afrodita, hay una fiesta y hay un personaje que es Poros, que es traducido como astucia, como recurso, que está en la fiesta. Y por fuera, porque no fue invitada, está Peña. Peña que de algún modo tiene que ver con lo feo, con la aporía, con la miseria. Y entonces la historia que cuenta Diotima es que una vez que Poros se emborracha con néctar, todavía no había vino en ese momento, se emborracha con néctar y se queda dormido, Peña se acuesta sobre él y se hace embarazar. Y por lo tanto de ese acto nace Eros. Eso implica que sí, Eros se asocia a Afrodita porque es concebido en el mismo momento que se festeja el nacimiento de esta diosa. Pero que esto sea así implica que el amor tiene que ver con la desgracia, que el amor tiene que ver con la miseria, que el amor tiene que ver con los pies descalzos, que el amor tiene que ver con las aporías, con los impases, pero también tiene que ver con la astucia, tiene que ver con la luz, tiene que ver con los recursos. Si se dan cuenta, no tiene nada que ver con todo el elogio que se hacía de Eros en los diferentes comensales, sino que aquí encontramos un Eros atravesado por estas dos dimensiones de la miseria y el brillo. Después de mostrar, esta es la tercera escansión, después de mostrar que Eros viene de pena, viene de estos dos, que sus padres son estas dos, Poros y Peña, Diotima hace el acento más importante que tiene que ver con la definición del amor, justamente vinculando al amor con la belleza. Este es el gran momento del discurso de Diotima. Si nosotros le exigiésemos a Sócrates que definiera qué es Eros, uno podría decir que Eros es el amor a lo bello. Esa es la definición más puntual. Eros es el amor a lo bello.
Y si Eros es el amor a lo bello implica una dimensión muy especial, que uno quiere poseerlo. Es decir, lo que uno quiere, en tanto tiene que ver con lo bello, el amor tiene que ver con lo bello, uno lo quiere poseer lo bello, pero no lo quiere poseer por un día o por dos, no. Estrictamente lo que aparece en el campo de los mortales es que uno quiere poseer para siempre lo bello. Y justamente este para siempre es el fundamento de la propuesta que va a hacer aquí Sócrates. Ahora, si Eros es el amor a lo bello, ¿qué es el amor? Fíjense, Eros es el amor a lo bello eterno, a lo bello inmortal. Pero si eso es Eros, ¿qué es el amor? Si uno le exigiría a Sócrates que dijera qué es el amor, Sócrates diría: el amor es la producción de la belleza. Eso es el amor, la producción de la belleza, mediante el cuerpo o mediante el alma. En un primer momento lo plantea así. Pero fíjense qué interesante. El punto donde se pone el acento que hace cambiar la concepción, digamos, común de lo que estamos pensando, es que la belleza no es el objeto del amor. Vean tres dimensiones. Eros es el amor a lo bello. El amor es la producción de la belleza. Pero el objeto del amor no es la belleza. Y entonces, ¿cuál es el objeto del amor? El objeto del amor es un movimiento. El objeto del amor es la generación y la producción de la belleza. ¿Se dan cuenta del matiz? Es decir, el objeto del amor no es la belleza, sino su producción, sino su gestación, sino justamente su producción. El objeto del amor es la producción de la belleza, porque allí, en eso, en la generación, está el campo de la inmortalidad. Recuerdan que Platón hace decir a Sócrates que Diotima le dijo que justamente los mortales lo que queremos es tener lo bello para siempre, y eso implica la generación. Estoy yendo muy rápido, sabiendo que ustedes leyeron el texto y que nadie podría resumir con gracia el texto de Platón. Eso no me hace un desgraciado, sino simplemente reconozco los límites de este comentario. Pero, ¿y cómo se accede a la belleza? Tal vez ese es el punto. Lo que Diotima le plantea a Sócrates, ustedes lo recuerdan, es que justamente lo primero que uno hace es encontrar la belleza en un cuerpo. Es decir, la belleza en el campo de lo sensible, de un cuerpo. Pero después se da cuenta que esa belleza de un cuerpo es importante si uno puede admirar la belleza de todos los cuerpos. Entonces, uno admira la belleza en un cuerpo, un peldaño más arriba admira la belleza de todos los cuerpos. Después se da cuenta que es mucho más bello lo que tiene que ver con la belleza del conocimiento, para por fin saber que no hay belleza mayor que lo que tiene que ver con el alma. Y entonces se va generando una especie de enroscamiento, ¿no? De reconocer la belleza en un cuerpo bello, reconocer la belleza en todos los cuerpos bellos, reconocer la belleza en el conocimiento, reconocer la belleza en el alma, para después de haber podido beber de estas dimensiones, tener la posibilidad de mirar, de apreciar la belleza en tanto forma, ¿sí? La belleza en tanto idea, lo que podríamos decir la belleza en sí, y que esa sería, de algún modo, la magnificencia de los mortales. Es preciso que quien quiera ir por el recto camino a ese fin
comience desde joven a dirigirse hacia los cuerpos bellos. Y si su guía lo dirige rectamente, enamorarse en primer lugar de un solo cuerpo y engendrar en él bellos razonamientos. Luego, debe comprender que la belleza hay en cualquier cuerpo y es afín a la que hay en otro, y que si es preciso perseguir la belleza de la forma, es una gran necedad no considerar una y la misma la belleza que hay en todos los cuerpos. Una vez que haya comprendido esto, debe hacerse amante de todos los cuerpos bellos y calmar ese fuerte arrebato por uno solo, despreciándolo y considerándolo insignificante. A continuación debe considerar más valiosa la belleza de las almas que la del cuerpo, de suerte que sea un virtuoso del alma. Quien hasta aquí haya sido instruido en las cosas del amor, tras haber contemplado las cosas bellas en ordenada y correcta sucesión, descubrirá de repente, llegado ya al término de su iniciación amorosa, algo maravillosamente bello por naturaleza, a saber, aquello mismo por lo que precisamente se hicieron todos los esfuerzos anteriores, que, en primer lugar, existe siempre y ni nace, ni perece, ni crece, ni decrece. En segundo lugar, no es bello en un aspecto y feo en otro, ni unas veces bello y otras no, ni bello respecto a una cosa y feo respecto a otra, ni aquí bello y allí feo. No, la belleza en sí es siempre consigo misma, específica, única, es decir, todas las demás cosas participan de ella. Y termina Diotima así: ¿o no crees que solo entonces, cuando vea la belleza con lo que es visible, le será posible engendrar no ya imágenes de virtud, al no estar en contacto con una imagen, sino virtudes verdaderas, ya que está en contacto con la verdad? Y al que ha engendrado y creado una virtud verdadera, ¿no crees que le es posible hacerse amigo de los dioses y llegar a ser, si algún otro hombre puede serlo, inmortal también él? ¿Se dan cuenta? Esto es lo que la mujer le transmite a Sócrates. Bien. Ahora les propongo, ya que este es el panorama general, puntuar lo que dos grandes pensadores han dicho de este texto. Y quisiera comenzar, esta era la sorpresa, este es el diálogo filosófico que establezco. Quisiera comenzar con Michel Foucault. ¿Qué es lo que Michel Foucault lee de un texto? Y estoy hablando del último Michel Foucault. Ustedes recuerdan que Foucault, bueno, tiene como todos diversos momentos, diversas temporalidades, diversas escansiones y discontinuidades. El texto de donde tomo este comentario es el último texto que Foucault publicó. Él publicó su última obra, es Historia de la locura, la historia de la sexualidad. El primer tomo lo publicó en 1975. El segundo tomo y el tercero los publicó hasta 1984. Es decir, de 1975 a 1984, este segundo tomo hubo que esperar todo eso. Uno puede decir, bueno, ese tiempo le llevó. Sí, lo que pasa es que Foucault era un hombre, era un animal de la escritura. Fíjense, Historia de la locura, 1960. El nacimiento de la clínica, 1964. Las palabras y las cosas, 1966. El orden del discurso, 1969. La arqueología del saber, 1969. Vigilar y castigar, 1975. Primer tomo de la historia de la sexualidad, 1975-1976. Y después tarda casi 10 años, 1984, y publica 2 tomos, el mismo año que muere de SIDA. Se quiso esconder que murió de SIDA. Es decir, que estos 2 tomos que publica Foucault en 1984, de algún modo Foucault sabía que tenía el mal del siglo que acababa de aparecer en 1982. Lo planteo porque no es sin importancia. ¿Sí? Bien. Para poder señalar lo que Foucault dice
sobre el banquete, será un gusto y un esfuerzo que espero les parezca importante, hacer un rodeo sobre qué es lo que Foucault plantea en este tomo del uso de los placeres, el segundo tomo de la historia de la sexualidad. Voy a puntuar solamente algunas cuestiones como para que podamos ver y mesurar la importancia de su comentario. Lo primero que habría que decir es que la historia de la sexualidad que plantea Foucault no es una historia como haría cualquiera. No se trata de la historia de las leyes y de sus castigos. No se trata de la historia de las perversiones de la sexualidad y cómo la sociedad los ha cuestionado. No. ¿Qué es lo que le interesa a Foucault? Lo que le interesa a Foucault es el lugar que el sujeto toma frente al campo del deseo y la sexualidad, la implicación que en su existencia tiene la relación con esas leyes y con esa sexualidad. En ese sentido, lo que hace Foucault es incluir la función del sujeto en el campo de la sexualidad respecto a la ley, respecto a la normatividad y respecto a los deseos. En ese sentido, la historia de la sexualidad es una obra monumental porque de lo que se trata en el sentido estricto es de la posición ética que el sujeto tiene frente al deseo, frente a la ley, frente al castigo y cuál es la posición que toma. Como eso es lo que le interesa a Foucault, lo que hace es retornar al momento donde la pregunta por la relación del sujeto con la ley y con el deseo y con el cuerpo tenía una dignidad ética. Y el tiempo en el que el sujeto se plantea esta dimensión es todo lo que tiene que ver con el pensamiento griego. La sexualidad para Foucault no solo atañe a la ley, sino al modo como el sujeto se relaciona consigo mismo en una tensión con los imperativos y el deseo. Para ello, lo que Foucault va a hacer es dividir el campo de análisis en 4 grandes ejes de la experiencia del sujeto en el espacio de la sexualidad. Es un retorno a los griegos porque los griegos fueron quienes reflexionaron la posición del sujeto ante la sexualidad en el campo ético, principalmente Jenofonte, Platón y Aristóteles. Y toma 4 ejes de experiencia en el campo de la sexualidad: la dietética, la económica, la erótica y la filosófica. Es lo que él llama la cuadrimétrica de la sexualidad. La dimensión dietética, económica, erótica y filosófica. Fíjense, la dimensión dietética, ¿a qué se refiere? Al cuerpo. La dimensión económica, ¿sobre qué está planteado? Sobre la relación con la esposa, es decir, el matrimonio. La dimensión erótica, estrictamente, es lo que tiene que ver con el amor a los muchachos. Y la dimensión filosófica es lo que atañe al campo de la verdad. En esta cuadrimétrica de la experiencia del sujeto en la sexualidad, Foucault va a permitir analizar todo lo que está jugado en esta dimensión. Pero para ello, ¿sí?, toma otros 4 elementos de nivel de análisis. No tengo borrador, pero... por acá se escribe también el anverso y el reverso. No vaya a ser que no se borra. Bueno, las pongo... Gracias. Quédense con esto
porque para poder analizar esta dimensión de la sexualidad, Foucault va a proponer 4 campos fundamentales. Estos 4 campos son la afrodicia, lo voy a escribir tal como ¿sí se alcanza a ver? Sí. La afrodicia, la cresis. Lo pongo tal como se escribe en castellano. Evidentemente todos estos son conceptos griegos. La encrateia, y la sofrosina. ¿Cuál es la segunda, perdón? Cresis. Fíjense, la afrodicia son las prácticas del placer. Lo que tiene que ver con la cresis es el uso de los placeres. La encrateia es la lucha que uno tiene consigo mismo en el campo de los placeres. Y la sofrosiné es lo que organizaría a todo esto, que es el campo de la temperancia. Ustedes saben que justamente la relación del sujeto con todo esto implicaría el poder de un dominio de sí. Solamente voy a retomar la cuestión de la afrodicia. Verán por qué. Porque justamente la afrodicia es lo que implica el dominio de sí y tiene como fundamento la dimensión de lo activo. Es decir, para los griegos, frente a los deseos, frente a la voluptuosidad, el sujeto tendría que tener un dominio. Y la afrodicia son todo lo que justamente tiene que ver con esa dimensión. Lo que van a plantear los griegos es que justamente la relación de dominio sobre sí implica que uno tiene que estar temperado frente a la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad es lo único que exige el exceso. A la sexualidad se le trata de sostener, de mantener con 3 dimensiones: la ley, la verdad y el miedo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una temperancia frente a lo único que busca el exceso. Y entonces para eso uno tiene que tener un dominio de sí mismo. Y frente al dominio de sí mismo, el valor fundamental de esta dimensión de la afrodicia es el dominio en el sentido de lo activo. Van a ver por qué hago todo este. ¿Se acuerdan que hablamos de la erótica, de la dietética, de la económica y de la filosófica, de las áreas del campo de la sexualidad? Si estoy hablando de Eros, solamente voy a puntuar lo que tiene que ver con la erótica. ¿Por qué? Porque lo primero que llama la atención es que la erótica no tiene que ver con la relación hombre-mujer, ni siquiera mortales dioses. La erótica en este momento tiene que ver con el amor a los muchachos. Y lo primero que habría que decir es que de ninguna manera se podría plantear, como se ha hecho incluso en el campo del psicoanálisis o incluso Lacan mismo, que se trataría en esta dimensión erótica del amor de los muchachos algo ligado a la homosexualidad. El concepto de homosexualidad es inútil para poder pensar lo que los griegos pensaban en el campo de lo erótico. El concepto de homosexualidad surge en el siglo XIX. Entonces, nos equivocaríamos si pensásemos desde nuestra concepción judeocristiana
que estamos ante un campo de homosexualidad. No, se trata de otra cosa. Lo leo directamente del texto de Foucault para que ustedes lo puedan señalar. La disimetría muy particular alrededor de esta reflexión moral sobre el comportamiento sexual se trata de una moral de hombres, una moral pensada, escrita y enseñada por hombres y dirigida a los hombres. Por consiguiente, moral viril en que las mujeres solo aparecen a título de objetos o cuando mucho de compañeras a las que hay que formar, educar y vigilar. Se trata de una elaboración de la conducta masculina hecha a partir del punto de vista de los hombres y con el fin de dar forma a esta conducta. Es decir, no es algo del orden de una homosexualidad. Para los griegos no había una, digamos, lo que llamamos hoy una heteronormatividad, ¿no? Es decir, que la relación era entre hombre y mujer. Y si no fuese esa relación, estaría mal, sería perversa, es una desviación. Para los griegos no, se trataba de otra cosa. Estamos ante una ética del erotismo que se juega en el campo de lo viril, construido por los hombres para una moral de hombres. En la página 172... amar a los muchachos era una práctica libre en el sentido de que no solo estaba permitida por las leyes, sino admitida por la opinión. Más aún, encontraba sólidos apoyos en distintas instituciones militares o pedagógicas. Tenía sus cauciones religiosas en los ritos y las fiestas. Finalmente, era una práctica culturalmente valorada por toda una literatura que la ensalzaba y una reflexión fundamental de su excelencia. Entonces, hay que saber que esta erótica que tiene que ver con los muchachos, lo que era fundamentalmente era que no había, como en el matrimonio, una relación de ley, sino que estaba ante una ética ¿de qué? De los placeres. Es decir, eso es el erotismo. No se trata de una reglamentación, se trata de una ética de la vinculación con lo placentero. En ese sentido, como con la mujer, y esto es importante, que tenía que ver con lo económico, la mujer formaba parte de lo que le pertenecía al pater pateris. Ustedes saben que tanto en la sociedad griega como en la sociedad romana, el pater pateris, el padre, tenía dos tipos de bienes: bienes inmateriales y bienes vivos. Digamos, bienes no vivos y bienes vivos. Dentro de los bienes no vivos tenía los instrumentos de trabajo, la tierra, y dentro de las posesiones de lo vivo estaban la mujer, los hijos y los animales. En ese sentido había una reglamentación que colocaba eso como una ley que se fundamentaba en la cité como constructora de la economía. La erótica que tiene que ver con los muchachos era una ética del placer, pasaba por otra cosa y por lo tanto tenía una reglamentación moral. ¿Qué implica esto? Esto implica que había cierta legalidad de cómo había que comportarse. Y para poder pensar esta legalidad, habría que pensar que en esta erótica que tiene que ver con los muchachos, había dos funciones. Es decir, se trataba de dos posiciones. Adivinen cómo se llamaban: Erastés y Erómenos. Se trataba de dos posiciones. En general, el Erastés era un hombre mayor y el Erómenos era un muchacho en formación. El Erastés era el amante, era el activo. El Erómenos era pasivo.
Pero ojo, esta pasividad implicaba una ética que tenía muchos límites. Por ejemplo, el Erastés no era un esclavo, perdón, el Erómenos, el muchacho, no era un esclavo. No tenía que darse fácil al otro. No tenía que ser afeminado, ni prostituto, ni ser el objeto del placer del Erastés. Fíjense qué curioso, porque uno pensaría, claro, desde la imagen distorsionada del occidente, que el Erómenos, ¿no?, el muchacho, se parecería a la mujer. No, no tiene que ver con la mujer, es una ética entre hombres. No se lo puedo transmitir. No puede ser esclavo porque él un día será Erastés y a lo mejor hasta dirigirá la ciudad. No puede ser prostituto porque un prostituto no será aceptado por la ciudad. Es decir, se trata de dos modalidades, que esto es lo que trabaja Pausanias, ¿se acuerdan? Cuando Pausanias dice, bueno, hay dos tipos de amor, el amor vulgar y el amor de Urano, y que le daba cuáles eran las cualidades que tenían cada uno de los enamorados. Bueno, justamente Foucault se detiene en mostrar que esto era la erótica, porque tenía que ver justamente con una ética. Por ejemplo, en la página 198, vean lo que dice. Para comprender de qué manera el uso de la fructicia queda problematizado en la relación sobre el amor de los muchachos, hay que aceptar esto. Hay un isomorfismo entre la relación sexual y la relación social. Por tal, hay que entender que la relación sexual es percibida como del mismo tipo que la relación entre superior e inferior, el que domina, el que es dominado, el que somete y el que es sometido, el que vence y el que es vencido. Y dice Foucault, y a partir de ahí puede comprenderse que en el comportamiento sexual hay un papel que es intrínsecamente honorable y al que se valora con derecho pleno. Es el que consiste en ser activo, en dominar, en penetrar y en ejercer así la superioridad. Esto es un modo de concebir y no se puede pensar el texto del banquete sin este contexto político, económico y social, ético del pensamiento griego. Grito porque soy gritón y porque quiero que quede bien claro. Fíjense, dice Foucault, en la erótica el juego es más complejo que en un matrimonio. Implica el dominio de sí del amante. Implica también que el amado sea capaz de instaurar una relación de dominación sobre sí mismo e implica finalmente en la elección sensata que hacen el uno del otro una relación entre sus dos moderaciones. Y es que justamente el papel de la mujer en este momento era totalmente diferente al campo de lo erótico. Tan es así que Foucault lo dice sin anestesia. Dice, la mujer no estaba ahí más que a título de elemento complementario del hombre. Estaba colocada bajo su autoridad exclusiva y si era bueno respetarla en sus privilegios, lo era en la medida en que se mostraba digno y donde era importante que el jefe de una familia siguiera siendo dueño de sí mismo y de ella. Entonces, vean qué complicado es todo lo que se está jugando aquí. ¿Por qué? Porque lo que Foucault va a decir es, señores, el banquete presenta un texto donde justamente se da una ruptura en el sentido estricto y ético, donde todos los que hablaron antes de Sócrates, en última instancia hacían un elogio del amor o mostraban cuáles eran las características que tenía que tener el Erastés o el Erómenos. Es decir, era una ética del arte de la seducción y la temperanza.
la templanza. ¿Qué función tiene para Foucault el texto de Platón estrictamente del banquete? Pues justamente que Platón va a cambiar toda la discusión que había en el amor respecto a estas dos funciones, va a dar un vuelco y va a decir, señores, a mí no me importa la erótica en tanto arte del cortejo, sino el fundamento del amor vinculado a la verdad. Esta es la gran diferencia. Dicho de otro modo, lo que aparece, ¿se acuerdan que era? Dietética, económica, erótica y filosófica. Lo que Platón en la boca de Sócrates va a proponer es que el amor no tiene que ver nada más con el cortejo, el amor tiene que ver con la verdad. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a Foucault es justamente la ontología del amor, es decir, ¿qué es el amor? Y en ese sentido, él dice, todo el diálogo que desarrolla, todo el discurso que hace Sócrates es para mostrar cuál es el verdadero amor. Y el verdadero amor es a la verdad, atañe a la verdad. ¿Se acuerdan justo cómo termina el diálogo y lo que les leí? Dice, ¿o no crees que solo entonces, cuando vea la belleza con lo que es visible, le será posible engendrar no ya imágenes de virtud, sino virtudes verdaderas, ya que está en contacto con la verdad? Y justamente, si hay un cambio en todo el pensamiento filosófico que va a dar un vuelco a Occidente, es que a Sócrates lo que le importa, y es lo que discute con Diotima, es una ontología de la verdad. Es decir, tiene que ver, el amor atañe a una interrogante ontológica de qué es el amor. El verdadero amor, la ontología, tiene que ver con la verdad. ¿Sí se dan cuenta de lo que se está jugando? Es algo muy importante. Bien, me tengo que apurar. Paso a Lacan. No sé si me dé tiempo de todo lo que preparé para ustedes. Fíjense, es algo bien curioso porque supuestamente yo ya había dado un seminario parecido, pero algo me pasó con Cuernavaca que me empieza a entrar como una especie de pasión por intentar decir, aunque sea una idea nueva, una la que sea. Y entonces, para encontrar una idea nueva, me pongo a leer lo que ya leí, más lo que no he leído, más lo que quiero leer, y entonces me da una metonimia del estudio. Y entonces, el problema, cuando preparo el seminario, es cómo hago para quitar de las 60 hojas que escribí para poder transmitirlo. Por eso ven que parece que tengo prisa. No es de la eyaculación precoz. Algo hay de eso. Pero es así de... Preparé muchísimas cosas. Entonces, perdonen ustedes este exabrupto, ¿no? Pero es como una pasión epistemofílica. Entonces, bueno. Voy con la cama. El diálogo con Agatón, para Lacan, evidencia su método, por eso le llama episteme. ¿Y cuál es el método que Sócrates utiliza para transmitir algo? Lo que él llama la mayéutica. Pero la mayéutica, desde la lectura de Lacan, se fundamenta en el movimiento de los significantes. Es decir, lo que hace Sócrates es interrogar al otro y decirle, sí o no, ¿es esto o lo otro? ¿Cierto o falso? ¿Verdadero? Es decir, el binomio significante. Y cuando uno habla de binomio significante, justamente tiene que ver con la coherencia de cómo se organiza el campo del significante. Ustedes saben que el significante implica al menos dos significantes. Un significante es lo que no es otro significante. Es decir, las palabras en sí mismas no significan nada, solamente significan a partir de una relación con otra que en sí misma no significa nada más que en su relación con la otra. Es la lógica del significante. Pero vean, lo que plantea Lacan es esto.
Si yo soy efecto del significante, es porque el significante me determina sin que yo sepa lo que sé. ¿Lo puedes explicar pero que se entienda? Fíjense, en un síntoma tiene una estructura significante porque estrictamente son elementos del lenguaje que yo desconozco y me determinan, ¿sí? Yo no sé cómo se constituye la relación de significantes y por lo tanto soy un sujeto efecto del lenguaje, y eso significa que soy inconsciente de las modalidades como el lenguaje me determina. Véanlo aquí. Hay un momento donde Sócrates le empieza a preguntar a Agatón y lo empieza a hacer decir lo que Sócrates quiere que él diga, hasta un momento que le dice: ¿te das cuenta que esto fue lo que tú dijiste, pero lo que ahora estás diciendo es otra cosa? Y hay un momento que Agatón dice: yo ya no sé lo que sé, ya no sostengo lo que hablaba, pero tampoco sé lo que ahora sé, entonces no sé. Y eso es lo que hace Sócrates. Sócrates parte de la ignorancia como método para producir en el otro que no sabe un saber que no sabía que sabía. En ese sentido, la mayéutica tiene esa estructura de coherencia significante. Ahora, sigo con el método socrático. ¿Cuál es el método socrático mayéutico? Una ironía. ¿En qué sentido? Sócrates se hace el ignorante y hasta el poquita cosa para poder preguntarle al otro, al que ubica en un lugar de que puede saber lo que Sócrates no sabe. Pero esta ironía, en el fondo, es un modo de producir un saber que no se sabía, pero que es del orden del discurso. Sócrates instaura con la mayéutica un no saber en el campo del discurso que produce un saber en el campo del discurso. Esto se llama episteme. Ahora, vean. Voy a retomar a un filósofo que se llama Pierre Hadot, en un texto que acaba de salir que se llama Elogio de Sócrates. Y entonces, en este elogio de Sócrates, Pierre Hadot, después lo envío por correo, dice que es verdad que con quien habla Sócrates queda dividido en su conciencia entre lo que no sabe y lo que sí sabe. Vean cómo lo dice. Este es filósofo, no es psicoanalista, Dice: Sócrates finge que querer aprender algo de su interlocutor. En esto reside exactamente el autodesprecio irónico. Pero de hecho, cuando parece identificarse con su interlocutor y entrar totalmente en su discurso, el interlocutor es quien inconscientemente entra en el discurso de Sócrates y se identifica con Sócrates. Al término de la discusión, por tanto, el interlocutor no ha aprendido nada. Es más, ya no sabe nada. ¿Sí? Pero Sócrates tampoco sabe. Sócrates también queda dividido. Miren lo que dice este filósofo. La conciencia socrática también se halla dividida y rota por la figura del sabio norma trascendente. Dice este hombre: Sócrates es no un sofos, sino un filósofos, no un sabio, sino alguien que desea la sabiduría porque carece de ella. Eso es el filósofo. El filósofo no es un sabio, es el que desea la sabiduría justamente porque no lo tiene, porque no lo es. ¿Se dan cuenta? Toda la función de la falta aparece justamente en el método socrático. Cuando los helenistas señalan por qué Sócrates deja hablar a Diotima, muchos creen que deja hablar a Diotima porque no quería seguirse burlando de Agatón
Entonces, como no quiere seguirlo humillando, ustedes lo leyeron, hace como que venga otro, en este caso otra, para que desde ahí no sea Sócrates quien humilla a Agatón, haciéndolo trastabillar en lo que su hermoso discurso, según esto, aunque sabemos que era un discurso que movía la risa. Entonces, lo que de algún modo Lacan dice, no es que deja hablar a Diotima para no seguir ofendiendo a Agatón, sino por otra razón, y esto es que Diotima es mujer, es maga, es hechicera. Vean lo que dice Lacan. Esto está en la página 142. ¿Acaso si Sócrates se borra y hace hablar por él a una mujer, no es porque cuando se trata del discurso del amor hay algo que al saber de Sócrates se le escapa? Cuando llegamos, también en muchos campos distintos del propio amor, a un cierto término de lo que se puede obtener en el plano del episteme, del saber, hay que ir más allá. Y justamente este es el punto. Les propongo esto. Si Sócrates cambia de registro de la episteme, es decir, lo que él está hablando con Agatón, la cuestión de la falta, la dimensión significante, si Sócrates cambia de registro y llama a Diotima, es porque la episteme, es decir, lo que tiene que ver con el campo del saber, tiene un límite. ¿Y qué es lo que está más allá del episteme? ¿Qué es lo que está más allá del campo del saber? Sí, lo que está más allá del campo del saber es la verdad. ¿Y cómo se dice la verdad? A partir del mito. Esto es lo sorprendente. Es decir, cuando uno piensa en el mito, incluso cree que tiene que ver con la mentira, ¿no? Cuando dice, no, es que el América es un buen equipo, eso es un mito, ¿no? O los mitos aparecen como ciertas leyendas que muestran la cultura mágica de algunos pueblos. Lacan, retomando a Lévi-Strauss, lo que plantea es algo fundamental y dice, señores, el mito, los mitos tienen una materialidad de la verdad. ¿En qué sentido? En que un mito dice la verdad a medias. Eso es un mito. ¿Cómo un mito podría decir la verdad a medias? Les doy el ejemplo más psicoanalítico, el mito de Edipo. El mito de Edipo, si uno pudiera plantearlo así,